Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir primer libro de Samuel. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Bueno, el capítulo 28 entonces vamos a compartir hoy. Y en el capítulo 27 habíamos visto cómo David finalmente decide unirse con los filisteos. Para él como que se acabó la esperanza, se acabó el luchar por lo que el profeta Samuel había dicho, que iba a ser rey. Entonces decidió retirarse. Es como decir, ya no quiero más continuar esta lucha. Y habíamos visto que ese es el problema de muchas personas en el camino de la fe, ¿no? Cuando vienen las dificultades, cuando viene la situación difícil, deciden dar un paso al costado y generalmente se van al enemigo, generalmente. Muy pocas veces se queda ahí como fiel colaborador. Muy pocas veces, aunque ocurren, pero muy pocas veces. Generalmente la gente que decide renunciar a la lucha, porque si nuestro Dios nos puso en una lucha, nos puso en una pelea, es porque tenía planes con nosotros. Por algo nos puso ahí. Y nosotros decidimos renunciar, retirarnos, entonces a Él le estamos abandonando. Es lo que la Biblia dice que hicieron con el profeta Samuel. No me han rechazado a mí, le dijo Dios a Samuel. No, pero no te han rechazado a ti, a mí me han rechazado. El propósito por el cual yo puse un juez que haga las cosas conforme a los mandatos de Dios es precisamente para que el pueblo siga esa regla. Pero ellos, al querer rechazar a un juez que sigue los mandatos de Dios y poner un rey como las naciones, ¿a quién han rechazado? Al Dios Todopoderoso, al Elohim de Israel. Bueno, la misma cosa. Dios le ha dado la promesa a David de que él iba a ser un día rey, pero antes tenía que pasar unas pruebas. Pero llegó un momento, es como que estaba muy difícil. En la vida del profeta Jeremías también había ocurrido algo similar. Un día él dijo, ya no voy a hablar más. Porque cada vez que hablaba le iba mal y nadie le creía, nadie le hacía caso. Todos le menospreciaban, le llevaban preso. Entonces él dijo, no voy a hablar más. No voy a quedar callado. Así. Quiso renunciar, ¿no?, al mandato que Dios le... Pero Dios no le permitió, igual siguió hablando después, ¿no? Pero muchas veces llega ese momento, ¿no? Un momento que ya APN te mandó vale veima, no hay coveima, ya no se puede más. Bueno, eso ocurrió con David. Y al final, ¿en qué se convirtió? Hemos visto la vez pasada, se convirtió en un forajido, en un bandolero. Empezó a matar gente. Empezó a cometer asesinatos, aunque eran enemigos de Israel, pero no estaban en guerra. Además lo estaba haciendo de una forma que no era la manera que Dios le había establecido. Entonces aquí esto ya nos muestra nada más que a pesar de que un hombre está elegido por Dios para ser su guía de su pueblo, hay muchas faltas y defectos también en las personas. Y Dios va corrigiendo eso mientras vamos viviendo. Si Él nos eligió un día para caminar conforme a su voluntad, mientras caminamos nos va a ir corrigiendo y va a ir mostrando también nuestras faltas. Pero aquí hay alguien que es incorregible, que ya es el colmo del colmo, ¿no? Se llama el rey Saúl. Totalmente lo contrario a la fe y a la fidelidad a Dios. Pero se encuentra en una situación muy difícil. Al capítulo 27 terminaba el versículo 11, dice, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gad, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan esto hizo David. Y esta fue su costumbre, todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. El versículo 12 dice, y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo
de Israel y será siempre mi siervo. En el corazón del rey de los filisteos vino el pensamiento que finalmente David se ha hecho aborrecible, porque él pensaba que David estaba atacando a su pueblo, estaba matando a su gente, así David le dijo. Entonces él decidió, por este pensamiento, ir en contra de Israel, en contra del rey Saúl. Y David iba a ser su protector, su guardaespaldas. Así él decidió, él ciegamente estaba confiando en David, que realmente le iba a ayudar. En esta situación se encontró. Entonces imagínense, podemos darnos cuenta que el rey Aquis se sentía muy seguro al tenerle a David a su lado. Y el rey Saúl, quien le tenía a su lado, quien era su mejor guerrero, la andaba persiguiendo. Ahí podemos ver la contradicción de la gente, ¿no? De muchas personas. Aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que se van a sentir bien sabiendo muchas de las cosas que nosotros sabemos, sabiendo a qué tipo de Dios o el poder que tiene el Dios que nosotros servimos. Hay muchas personas que van a sentirse bien, pero muchas veces nosotros que tenemos ese poder, que tenemos ese conocimiento o esa oportunidad, no aprovechamos. Esa es la verdad, no aprovechamos. Bueno, el versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Ya le está comprometiendo el rey Aquis para ir a pelear contra el rey Saúl. Esto no sería muy difícil para David, porque supuestamente él estaba matando luego ya a los hebreos, pero realmente debe ser una gran sorpresa, ¿no?, para el rey David. Pero ¿qué puede hacer? No se puede negar. Está en una situación muy difícil. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Hasta ahí llegó la fidelidad de este filisteo. Hay veces en que la gente que no conoce a Dios es más devota que los que conocen a Dios. Y fe, vejicuay, si se puede decir, ¿no? Orecové la fe, ¿qué entendió? ¿Qué vio Aquis en David? Vio realmente una fuerza extraordinaria y una seguridad extraordinaria, y esa fuerza y seguridad yo quiero que esté conmigo toda mi vida. Aunque David a él sí le estaba mintiendo. Al rey Saúl nunca le mintió, siempre le fue fiel. Pero el celo que había en el rey Saúl, la religiosidad, vea la religiosidad. De golpe tenía personas que no ver la Biblia, que no sabe nada, una persona que no sabe nada de la Biblia puede hacerse fácilmente compañero, amigo, socio, cuate tuyo. Y puede admirarte inclusive por los conocimientos que vos tenés y te puede felicitar. Te felicito, amigo, por todas las cosas que vos sabés y cómo viví tu vida creyendo en tu Dios. Pero un colega, se puede decir, uno que también sabe la Biblia, uno que también conoce la Biblia, de desafía. No, ve, es falso. Así es. Se siente celoso. No, así no es la Biblia. Ustedes enseñan mal. Orero un boe por una vez. Nosotros enseñamos la correcta interpretación. Ustedes están engañando. Ustedes son... Hoy con la discusión se empiezan a pelear. ¿Sí o no? Los que más conocen. ¿Sí o no? Es por eso que es difícil muchas veces unirse con algunos grupos, porque todos son sabiondos. Y todos quieren poner su ideología o su idea en la otra persona. Quiere que así sepa, como él aprendió, quiere que así crea. Ese es tremendo error que existe. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el rey Saúl? Él vio que David prosperaba, que David avanzaba, que el Señor estaba con David, y ya no le gustó más. Sintió celo, envidia, porque él se sentía el único soberano, el único rey. Entonces empezó a tener su corazón mal. Pero el rey Aquis lo que tenía que odiarle a David. ¿Cuántas veces le dio con todo a su ejército? Mató 200 filisteos una vez solamente para darle capricho a Saúl. Pero él no siente nada de eso.
este tipo va a estar conmigo a mi lado hasta que yo me muera toda mi vida. Aunque él no tiene mucho conocimiento. Él entonces reconoce, aunque no acepta a su Dios, reconoce la fuerza de ese Dios en ese hombre. ¿Están entendiendo? Reconoce que el Dios de los hebreos funciona en este hombre. Y yo quiero que esté a mi lado. Claro, los hombres del mundo son aprovechados. Pero los supuestos hombres de fe son envidiosos y celosos. Peores son. Peores son. Bueno, estamos viendo, ¿no?, el contexto aquí del rey Aquis. Un extraño, un extranjero, el enemigo del pueblo de Israel, quiere que David sea su protector, su guardaespaldas. Versículo 3, ¿no? Fíjense lo que dice el versículo 3. Y acá ya entramos en ese tema de discusión. Y este es uno de los textos que tenemos que considerar para después cuando entremos en la visión esa del que va a hacer la bruja esta. Versículo 3. Ya Samuel había muerto. Está confirmando lo que había ocurrido, porque ya vimos el versículo pasado, la muerte y sepultura de Samuel. Entonces acá está diciendo que ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Entonces parece como que nos está dando una idea de lo que va a ocurrir después. Primero, que Samuel estaba muerto. Ya lo enterramos, ya o manoaya o manoma. ¿Sí o no? O aclarar y nañandé. Segundo, que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Y por qué había hecho esto Saúl? Porque eso es un mandato que está en la Torá. No porque Saúl era fiel a Dios, sino porque es un mandato. Y en aquel tiempo, después de que Israel entró a la tierra prometida, ellos adoptaron mucho de las costumbres de esa gente. Vamos a ver lo que dice en Levítico 20. Primeramente Levítico 20. En el versículo 27. 27. Fíjense lo que dice ahí. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ¿qué dice ahí? Ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esa era la condena que había para este tipo de personas, que habla de espíritus muertos, que habla de espíritus de muertos. Ahora vamos a ver Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio versículo 10. Vamos a ver el versículo 10. Mandato que estaba en la Torá. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es, ¿qué dice el versículo 12? Es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones tú, Elohim, echa estas naciones de delante de ti. Y ahí abajo dice, perfecto serás delante del Señor tu Dios. Por causa de estas cosas fracasan ellos. Ellos están muriendo por causa de estas cosas. Entonces, vamos a entender ya el contexto de por qué Saúl este día le viene el fracaso. ¿Por qué está a punto de fracasar? Porque precisamente está haciendo lo contrario a lo que dice la Torá. No importa más ahora el resultado de ese encuentro con Samuel, de esa hechicería. No importa más. Al hacer eso, aunque él quiera hablar con Samuel para que le dé una guía espiritual, eso no importa. Él está desobedeciendo a Dios, supuestamente para buscar a Dios. ¿Ustedes me entienden? Entonces ya la Biblia está sentenciando entonces lo que va a ocurrir. Aunque Samuel te dé una buena respuesta, la Biblia ya te ha condenado. Entonces, ¿quién tendría más poder? ¿Un espíritu que te aparece, un muerto que regresa a la vida y te dice algo? ¿O la Torá que viene del Eterno, que viene del Todopoderoso?
Ahí nosotros podemos entender. Entonces, si te aparece un espíritu y te dice, hola fulano, no te preocupes, yo te bendeciré, te daré todas las cosas. Pero la Escritura nos dice eso. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? No, pero la espíritu dice. Es por eso que hay mucha gente que cree, no, pero yo vi un espíritu. A mí se apareció un espíritu, dice, así dicen algunos, ¿no? ¿A peor cree? Sí, pero la Escritura, no, pero yo he visto a ese espíritu manifestarse. Y ya esa persona cree en eso. Escuché. Así. Entonces, muy importante, la Torah, la palabra, la Dabar de Elohim permanece para siempre. Y es una espada más cortante que 2 filos y tuerce los pensamientos. Cambia las intenciones del corazón. Todo tu plan desvanece si no es de acuerdo a eso. Está clarito aquí, ¿no? Este punto. Entonces, porque es abominación, versículo 12, contra el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por esta abominación el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto, la palabra perfecto hay que decir crecido, entendido, maduro. De ella como hay la buroreí, no vas a hacer macanada. Vas a ser una persona que vas a actuar de manera inteligente. Dice ahí, serás delante del Señor tu Dios. Bueno, captamos entonces, por eso Saúl tenía que echar a estas brujas y brujos de Israel. Entonces, Samuel estaba muerto y Saúl había echado a todos los brujos y brujas del país. Después se juntaron, versículo 4, ¿no? Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Se preparan para la batalla. Fíjese el 5, versículo 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Empezó a tener un temor. Acá algunos dicen que tenía miedo porque eran muchos soldados. Anteriormente, cuando Saúl se enfrentaba a los filisteos, nunca Israel fue superior a los filisteos, nunca. Siempre los filisteos eran superiores. Pero nunca Saúl pensó, inclusive cuando Saúl empezó a pelear, ellos eran apenas ni tenían armas. Saúl y Jonatán nomás tenían espada. Los otros tenían palos, piedra, garrote. Desastre era su ejército. Pero cuando Guille, cuando Josué, Jonatán solo con su paje arma peleaba y los vencía, porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Ellos sabían que estaban peleando las batallas de Dios. Pero ahora, ¿por qué tienen miedo? Porque saben que Dios la abandonó. Peángola iba y vea la icoa ñandereje, ñandejehui. El saber, Dios me ha abandonado. Si vos sabes muy bien que no está haciendo las cosas correctas, que no está caminando conforme a lo que Dios dice, y tenés que enfrentarte a algo terrible, ¿con qué corazón vas a tener? Sí o sí vas a tener miedo. ¿Sí o no? Sí o sí vas a tener miedo. ¿Qué me va a venir? Yo estoy haciendo, maté a sacerdotes, profané muchas cosas, no tuve respeto hacia nadie, viví una vida corrompida, no obedecía a Dios, menosprecié al profeta. Ahora me voy a enfrentar a un poderoso ejército. ¿Qué corazón voy a tener? Entonces, ahora entienden ese miedo, ¿no? Miedo por haber sido abandonado por Dios. Entonces trata de que Dios le dé una respuesta, de que Dios le hable otra vez en esta situación. Pero esto no es porque está buscando a Dios, porque tiene miedo de morir. Cuando la gente ya se da cuenta que le va a pasar algo, ahí sí busca todas las respuestas. Me recuerdo todavía cuando vino el 2012, que mucha gente que hace mucho no me llamaba más, me llamó aquella vez, me mandó mensaje, porque estaban quebrantados. Va a venir el fin, va a venir al fin. Yo quiero que me predique otra vez porque quiero confirmar mi salvación. Muchos querían confirmar su salvación. Porque algunos me confesaron que estaban viviendo muy mal, que estaban haciendo muchas cosas malas y no quiero morir. Por lo menos si muero quiero saber que voy a estar en el cielo. Entonces algunos en estos últimos tiempos así van a aparecer muchas personas. Van a tratar de buscar de toda manera a Dios, pero Dios no les va a hablar. No les va a hacer caso. Ya las puertas se han cerrado. Las insensatas han quedado fuera. Estamos viendo ese acontecimiento aquí. Ese momento que el ejército de los filisteos, no es el ejército de los filisteos el problema, es mi desobediencia a Dios, toda la vida corrupta que he llevado, no me da seguridad.
Aunque en su corazón, yo soy el rey Saúl, tengo a Dios, pero adentro sabe que no es así. No se va a poder engañar a esa persona que piensa, no, yo tengo a Dios, soy justo, santo, perfecto, sin pecado. Su conciencia no le va a engañar. Cuando una voz en su conciencia le diga, ¿realmente estás seguro de que eres justo? Observa tu vida. ¿Qué dijo Yeshua? Por su fruto lo conoceréis. Vean cómo ha vivido. Entonces el resultado de su vida va a ser el final de su juicio final. A eso es lo que... Ese es el miedo que viene acá en Saúl. Continuemos. 6. Y consultó, versículo 6, consultó Saúl al Señor, pero el Señor, esto es importante, consultó, buscó la manera tradicional, la manera que Dios dijo que se tiene que consultarle. Él hizo de esa manera. ¿Y qué pasó? Pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Muchas veces uno oraba a Dios, en aquel tiempo oraba un profeta o un siervo o un rey, oraba a Dios y después cuando se iba a dormir, Dios le revelaba la respuesta al sueño. Ocurría eso. El Señor oraba y a la noche Dios le daba la respuesta. Y esto de Urim era una forma tradicional que usaban también, eran unas piedritas que sacaban y parece que uno era negro y blanco y si salía negro era no y si salía blanco era así. Y cuando Saúl consultaba con el sacerdote no salía ninguna respuesta, no había ni sí ni no. No podía encontrar el sacerdote respuesta. Y eso era extraño. Siempre había respuestas, pero esta vez no había. Y tampoco por profetas. Siempre había alguien que entendía la voluntad de Dios. En aquel tiempo ya estaba el profeta Natán andando por ahí. Pero Saúl no le podía encontrar. Porque David, después de Samuel, el profeta que guió a David fue Natán. Ya estaba. Pero ¿por qué Saúl no le encontraba? Porque Saúl nunca buscaba a Dios. Ahora, en el momento de desesperación, trata de encontrar a Dios y no están los profetas, se desaparecen todos. Entonces no podía escuchar la voz de Dios ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Quiere decir que Dios no habla con él. Como decía en San Juan 9:31, ¿quién se acuerda de ese famoso versículo que dijo el ciego? ¿Se acuerdan? San Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si a uno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces ahí estamos confirmando claramente, Dios no va a escuchar a uno que se ha revelado constantemente con su Torá, con su mandamiento, con su decreto, y el peor, ha cometido crímenes horrendos. No le voy a escuchar. Aunque ahora se me haga el fiel, no le voy a escuchar. Está ahí mostrando claramente. Recuerden, no es que Saúl acá se está arrepintiendo y está llorando, Señor, perdóname. ¿Qué él está queriendo hacer? Está queriendo saber nomás una respuesta, está queriendo decir, Dios, guíame, pero ¿cómo te voy a guiar si vos hace mucho que te alejaste de mí? Yo no te puedo ayudar. Si una persona, dice la Escritura, se humilla, se arrepiente, busca con todo su corazón, Dios le dará nuevamente restauración, pero Saúl no está haciendo eso. Solamente trata que Dios solucione su problema porque es su Dios y Él es su rey. Y tiene que solucionarle de alguna manera. A ver, profeta, dígame algo. A ver el tumín. A ver, voy a orar y voy a soñar. No hay caso. Entonces, ya que Dios, por la manera correcta, la manera que estableció, no se comunica con Él y Él no está entendiendo que es porque es rebelde contra la Torá, ¿qué va a decidir hacer Él? Fíjense. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Entonces, ya que no está logrando hacer las cosas por la manera correcta, la manera que Dios estableció, ¿qué hace Saúl ahora? Va a ir por lo peor, pero supuestamente tratando de encontrar la respuesta. Entonces, ¿ustedes ven un corazón de arrepentimiento, de hombre dolido, de hombre quebrantado? Claro que no. Él está exigiéndole a Dios que le dé una respuesta y aunque sea por brujos, voy a buscar esa respuesta. Ese es el hombre soberbio hasta lo último.
Quiere que se le exige una aclaración. Y busca entonces la manera incorrecta. Incorrecta. Después, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Ahora, una pregunta que tenemos que hacernos: ¿será que la gente de esa época tenía ese poder? La Biblia ya menciona que no vas a practicar ni dejar que en tu territorio viva semejante clase de persona. ¿Por qué? Generalmente estas personas invocaban a espíritus diabólicos, espíritus demoníacos. Primer punto. Segundo, también generalmente eran estafadores, pero algunos realmente pactaban con esos espíritus. Una vez que ellos pactaban con esos espíritus se apoderaban de su vida y le daban su poder, porque esos espíritus encontraron una entrada al mundo de los vivos a través de ese tipo de personas. Claro que esta persona se estaba oponiendo totalmente a Dios, por Dios va a ser enjuiciado. Y vamos a ver un texto que habla qué ocurre con este tipo de personas. Vos podés recibir todos los poderes en esta vida, pero ¿qué va a hacer Dios después con tu alma? Vamos a ver un texto. Otra vez Levítico 20, versículo 6. Levítico 20, versículo 6. Ahí está. Fíjense lo que dice ahí. Vos podés: quiero tener poderes, quiero ser poderoso, quiero ser hechicero, quiero todas estas cosas. Pero ¿qué es la consecuencia? 26, 6, versículo 6. Y la persona que atendiese a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Qué dice que iba a hacer? Voy a poner ahí, fíjense esa palabra. ¿Dónde está? Yo pondré mi rostro contra tal persona. Esta palabra podemos cambiarla a será maldita. Ahí está. Esa persona será maldita. Pero ahí está bien claro, ¿no? A Yerejata subí. A Jeyata, a Jeyareíta, ¿sí o no? Voy a abandonarle, pondré mi rostro. Ustedes hagan como quieran, hagan como les vayan a buscar a curandero, mago, PGK, estoy con la picua, pero conmigo no cuenten más. Entonces, ¿ustedes creen que en ese lugar estaba la presencia divina del Señor? Claro que no. Es por la lógica que podemos darnos cuenta que acá había una manipulación espiritual. Pero no vamos a entender realmente qué es lo que ocurrió en ese lugar si no comprendemos este punto. Cuando una persona decide hacer eso, ya quedó fuera. Pero mucha gente, esto tienen que escuchar, usa este texto para decir: ve, Saúl también se fue y consultó y Dios le habló. Claro que estaba mal, pero él era salvo porque ya era ungido y Dios de cualquier manera puede hablar con cualquier persona. ¿Sí o no? Porque vos ya sos salvo, ¿no? Porque el ungido quiere decir salvo. Así dice la persona. ¿Qué les parece? No era así. Entonces la Torah no tiene valor. Entonces por eso es que la gente ya anula la Torah. No, pues la Torah ya fue abolida. La ley ya fue abolida. Ya. Entonces ahora se puede hacer lo que uno quiere. El ungido puede transgredir lo que sea porque ahora ya puede. Entonces vemos ahora a mucha gente salva, que tiene la salvación, buscando adivinadores, consultando a brujos, o haciendo hechicerías, o pensando en cosas de la suerte y todas esas cosas. Todo entra ahí. Todo entra ahí. Yo te dejo, yo te abandono. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Así que se le calle. Ustedes confían en esos brujos, mentalistas, o payeceros, hererea. Entonces me dejaron a mí. Eso es bien clarito. Entonces Saúl aquí ya está muerto ya. Entonces nosotros eso es lo que tenemos que ver acá. Para nosotros eso tiene que ser importante. El que si apareció o no apareció Samuel ya es secundario. Ya debería de ser secundario.
El acto esto que está haciendo Saúl es una rebeldía total contra Dios. Ya que Dios no se manifiesta con él por la manera tradicional, lo correcto sería que él humille su corazón. Lo correcto sería que él vaya y busque a David. Ella le dijo a David, tú serás rey. Entonces él tenía que buscarle a David, someterse a David, humillarse a David. ¿Acaso Saúl haría eso? Jamás. Cae en el orgullo. ¿Entienden? Entonces él prácticamente le quiere manejar a Dios. Quiere que Dios haga su voluntad. Y aunque tenga que ser con brujería, oyapota, Dios la shaipotá. Así es el corazón del hombre que se llama Saúl. El hombre que trabaja según la carne. Bueno, entonces, quiere que le traiga, ¿no?, a quien yo quiera. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mí para hacerme morir?, dice. Y fíjense que esta mujer, por más que era una bruja, entendía que había una ley de Dios puesta por el rey, que esto no hay que hacer. Hasta esta bruja le está haciendo recordar que el rey Saúl, que él es el rey Saúl, no, pero el rey Saúl, amparándose en la ley de su Dios, prohibió prácticas como esa. ¿Y vos querés que yo me muera? Porque eso es una ley que te mata, yo puedo morir por eso. Entonces ahí ya Saúl tenía que pensar, pero al hombre que está totalmente cerrado de las cosas de Dios, no te preocupes, vamos a ver cómo le responde. Fíjense cómo le responde. La bruja y todo le hace entender que esto está mal. Entonces Saúl le juró por Dios, por el Señor. Usó el nombre de Dios para jurarle a una bruja que si hace su brujería, Dios va a ampararle para que no le pase nada. Este es un último blasfemo. Yo creo que hasta la bruja se habrá sorprendido. Qué terrible, ¿no? La terrible de verdad. Hoy pudula y diorera o manipula jaguá co bruja, ¿ve? Para hacerle entender, oye, por el nombre de mi Dios, que no te va a pasar nada. Pero ¿acaso no es a tu Dios que no le gustan estas cosas? ¿Acaso Él no dijo que iba a abandonar? Qué raro, qué raro. Entonces ahí ya uno puede saber a qué Elohim lo que están adorando muchas personas. Todos servimos a Dios, ¿no? ¿Acaso ustedes no sirven al mismo Dios que nosotros? Todos podemos decir que estamos sirviendo al mismo Elohim, al mismo Dios. Pero el comportamiento y la actitud es lo que demuestran a quién le estamos sirviendo. ¿Al Dios de Israel o al Dios de este siglo, ¿no? Al Dios que manipula a la gente, al Dios que hace cosas terribles. Entonces acá estamos viendo a un Saúl devoto no de Yud-He-Bat-Hei, no del Señor de Israel, devoto del príncipe de la potestad del aire. Ese es su Señor. Pero en la mente de Saúl, él cree que está sirviendo a Dios. Eso ya ocurrió alguna vez en el pasado. ¿Se acuerdan los israelitas cuando salieron de Egipto? Cuando hicieron el becerro de oro. ¿A quién decían ellos que estaban adorando? Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, oh Israel. Ellos estaban adorando supuestamente al Dios de Israel en la imagen de un becerro de oro. En sus mentes ellos creían que estaban adorando a su Dios y le habían hecho imagen. Hoy en día mucha gente también así. Piensan que las actividades que hacen, lo hacen para el Dios de Israel y que están haciendo bien. Pero con sus actitudes y con su manera de comportarse, vemos que no es así. En la cristiandad tradicional hay muchos elementos de brujería. En el catolicismo también. En muchas religiones. Entonces podemos ver, si ustedes empiezan a observar algunos elementos, algunas palabras, algunos ritos que tienen las iglesias tradicionales, van a observar muchas brujerías. Muchos actos de brujería, de paganismo, de hechicería. Pero ellos están haciendo todos esos actos pensando que están adorando al verdadero Dios. ¿Es así o no es así? Bueno, aquí estamos viendo esto. 11, ¿no? 10. Entonces Saúl le juró al Señor diciendo, vive el Señor que ningún mal te vendrá sobre esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel.
Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo. Acá dice que, bueno, ella estaba haciendo el hechizo, oh espíritus del más allá, bla, 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 ¿no? Todo lo que hacen los hechiceros. Mándame al profeta Samuel. Y de repente dice que aparece Samuel. ¿Y por qué ella grita? ¿Por qué se asusta? Porque siempre era farsa lo que hacía, ¿no? Siempre era todo trampa, ¿no? Pero esta vez parece que de verdad apareció, ¿no? De verdad se apareció. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ocurre? ¡Oh, auxilio! Se asusta, ¿no? Aquí es donde hay la confusión. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Es realmente Samuel lo que apareció? Hay que entender muy bien que Dios puede usar cualquier ser para hablarle a alguien. Cualquier ser. Puede usar un burro, puede usarle a Satanás mismo para informarle algo a alguien. Inclusive cuando vemos en el libro de Job, Dios le usa a Satanás para ir a hacer, ve a esas cosas, para hacer sus funciones, su trabajo. Entonces, puede ser que uno de estos espíritus manipulados, ¿no?, que están en todo el mundo, sea lo que haya aparecido, y Saúl o la bruja hayan pensado que era Samuel. Porque fíjense muy bien en los detalles que va a decir acá. Puede ser, estamos diciendo que puede ser. Recuerden que esto es algo donde se debate. Entonces siempre podemos usar la palabra, puede ser que sí, puede ser que no. Solamente vamos a ver lo que dice la Escritura. De entrada, esto ya es muerte para Saúl. Eso ya es seguro. Todo lo que está ocurriendo acá, ya Saúl está afuera. Eso es lo que importa. Ahora, ¿qué pasó? Los detalles de ahí puede ser. Pero vamos a ver cómo lo narró el escritor, y se cree que fue el profeta Natán que escribió esta parte del libro de 1 Samuel. Se cree que él lo escribió, porque Samuel ya estaba muerto, ya no estaba más vivo. Entonces quiere decir que él algo quiso poner ahí, quiso escribirlo. Dice ahí, ¿por qué? Y viendo la mujer a Samuel, clamó a gran voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey se lo dijo, no temas, ¿qué has visto? De repente esta mujer se da cuenta que es el rey Saúl que está delante de él. No sabemos cómo se da cuenta, pero la Biblia dice que se dio cuenta. Y le pregunta, Saúl no quiere saber, no te preocupes, no te va a pasar nada. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que está viendo? Quiere decir que Saúl no ve nada. La bruja nomás veo, no, así siempre saben los hechizos, ¿no? Saúl no ve nada, la bruja sí algo está viendo. Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Fíjense que acá dice un hombre anciano, alguien viejito. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Jamás, mientras Samuel vivía, Saúl hizo esto. Ni si hubiera hecho, Samuel no le hubiera permitido. ¿Por qué creen que ahora sí hace? No es ante un ser divino de Elohim que está presente. Mucho menos si era el profeta Samuel. En la Biblia aparece cuando Juan, ¿no? Juan en Apocalipsis se encuentra con un ángel y él se arrodilla y se inclina ante él y el ángel dice, no, el ángel, ¿no?, que viene de Dios, no, yo soy un consiervo tuyo. Así hace. También Cornelio, cuando le ve a Pedro, como le veía a un hombre tan santo, se inclina ante él y Pedro dice, no hagas eso, yo soy un hombre igual que tú. Entonces, los mensajeros de Dios, los mensajeros puestos por Dios, con la mentalidad de Dios, jamás permitirían esta cosa. ¿Me entienden hasta acá? Es un punto para tener en cuenta. Entonces podemos darnos cuenta que esto que Saúl cree que está viendo, porque la mujer le dice, veo un anciano con una manta, es Samuel. Él nomás piensa, oh Samuel. Y además la Biblia dice que él estaba días sin comer, estaba con la mente muy cansada, cualquier cosa podía ocurrir. ¿Están entendiendo este punto? No decimos que la Biblia no menciona que es Samuel, pero Saúl creía que era Samuel. Ahora sigamos leyendo. ¿Se entiende este punto, no? Después,
¿Cuál es su forma? Y hasta ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillándose el rostro a tierra hizo gran reverencia. Acá está la clave. Y Samuel dijo. Ahí no podemos decir nada, porque ahí dice, la Biblia dice, Samuel dijo. Puede ser que si encontramos algunas traducciones, encontremos algo más, pero en la antigua versión también aparece Samuel dijo. Y el escritor Natán, por lo visto, entendió que esto viene de una idea que Samuel ya le había dado a Saúl. ¿Por qué escribe Samuel dijo? Como haciendo entender que Samuel habló. Pero se puede entender de varias formas. Puede entenderse que era el espíritu de Samuel que viene del mundo de los espíritus, ¿no? Como tradicionalmente la gente cree, ¿no? Que estaba en el mundo de los espíritus y Samuel, sí, anda un poco a hablarle a Saúl. Yo que estoy acá tocando mi arpa, Dios, ¿por qué pico Dios? No, anda así un ratito nomás, después venir otra vez. En medio de todo un rito de brujos va a aparecer ahí Samuel. Puede ser esa versión. O puede ser que lo que realmente acá se quiere escribir es que esta es la idea que se le había dado a Saúl y este ser o esta visión o esta manifestación se le está confirmando. Puede ser esa también la idea. Esta manifestación rara, extraña, porque es algo raro y extraño que está ocurriendo y que solo puede ocurrirle a alguien que se apartó de Dios. Así que si a ustedes les ocurren estas cosas, no piensen que es porque están viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Entonces nosotros no tenemos que desear que esto nos ocurra. Ay, como yo quisiera también que se me vengan los muertos. No, al tener ese pensamiento, entonces queremos nosotros alejarnos de la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo, no? Porque esto es una práctica diabólica y no es lo que la voluntad de Dios quiere. Bueno, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. En vida nunca le pidió consejo a Saúl, ahora que está muerto, le pide un consejo. El famoso hombre que quiere consultar como he visto en un lugar, parece que falleció una persona y es típico, ¿no? De que cuando fallece una persona, vos le considerás como un ser divino, como un ángel y por favor protégenos, ¿no? Desde el cielo cuídanos, guíanos. Así, ¿no? Acá en la tierra no hay cosas para eso, ¿no? Pero una vez que muere, sí, ya un angelito que te está protegiendo. Inclusive ella le habla, ¿no? Al muerto, vos mirás su foto, fulano, yo tanto te quería, ahora vos estás con Dios, cuidando siempre, yo voy a rezar. Pero cuando estaba vivo no quería ni saludarle. Típico eso es, ¿no? Bueno, vemos acá la religiosidad ya existente. ¿Sí o no? En la vida, desde que se va a vender la pizza, o no, hemos ángel, hemos Dios, tenéis santo, hemos tratado de pan de droga. ¿Sí o no? ¿Entiendes ese punto? Bueno, después, versículo 19, y el Señor, ¿dónde me quedé? Dice, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? Acá sale esta voz. Recuerden, si es Samuel, entonces Samuel salió del mundo de los muertos, no del mundo de los espíritus. Pero anteriormente habíamos visto en el versículo 3, ¿no? Samuel ya había muerto y fue sepultado. Y el que es sepultado está ahí hasta que venga Dios a levantarle. No va a salir de ahí. Entonces, o es un espíritu enviado por Dios para darle otra vez la respuesta a Saúl. Y le está hablando Saúl cree que es Samuel que le está hablando porque él dedujo que era Samuel. Eso puede ser más lógico. Es algún espíritu que, bueno, ya a este Saúl hay que darle control y ya definir ya a través de esta brujería que está haciendo. Que él cadena y pojameima. Puede ser ese tema. Todas estas cosas son posibles. Como nosotros creemos que todos los que han vivido conforme a la palabra de Dios y mueren, van al sepulcro, descansan y van a escuchar en el último día la voz del Mesías y ahí van a resucitar, entonces es un poco difícil creer que aquí Samuel se haya levantado en medio de un culto de brujería.
para dar una palabra de Dios. Es un poco complicado. Puede ser que haya sido un espíritu utilizado por Dios para recordarle lo mismo que ya se le había dicho siempre a Saúl. Dice, entonces Samuel dijo, ¿y para qué? Ya está, versículo 17, el Señor te ha hecho como dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el ardor de su ira, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Y el Señor entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y acá hay dos discusiones que uno piensa, quiere decir que, porque Samuel está en el cielo, ¿no? Viviendo con Dios. Y si Saúl es un rebelde, un patotero, ¿qué se puede decir? Un desastre, entonces se vaya al cielo también con Samuel. Van a estar juntos en el cielo acá. Bienvenido, mi hermano Saúl, por fin. Tú y tu hijo. Entonces, podemos decir que lo que le está diciendo, van a ir al sepulcro. Porque todos los que mueren, buenos o malos, van al sepulcro. ¿Entienden ese punto? Van a estar ahí. Y una vez que estando ahí, ahí se quedan ya. Después, mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y el Señor entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré, pero porfiado con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Estaba ya moribundo Saúl, ya no comía. Imagínense, al día siguiente le tocaba una gran batalla, y él ya estaba sin comer, sin nada. Es por eso que no podemos saber con exactitud qué es lo que él escuchó. Ahora, lo que algunos argumentan es que aquí dice Samuel habló, Samuel dijo. Puede ser, porque eran las palabras que Samuel le había dicho a Saúl. Ya te lo había dicho, como te lo dije antes, Entonces son palabras de Samuel que se le vuelve a repetir de una forma que a Dios no le agrada. Porque de la forma que Dios quería, él no le habló más. ¿Me están entendiendo? Entonces, buscar la respuesta a las cosas que no encontrar en las cosas de Dios de la manera que a Dios no le agrada, jamás pueden ser correctas. Jamás pueden ser correctas. Y una vez más yo estoy convencido que Samuel estaba descansando tranquilamente. Y lo que viene acá es esa voz que ya había escuchado Saúl, y se le replica, se le vuelve a dar a través de estos seres. Puede ser cualquier instrumento usado por Dios. Existen espíritus, existen voces, existen manifestaciones, existen visiones. Muchas veces Yeshua también aparece, ¿no? Moisés y Elías aparecen en visión. Y Pedro y Santiago y Juan le ven, dicen, ¿no? Ven a Moisés y a Elías ahí hablando, inclusive le escuchan. Este es el Señor, a él oí, escuchan. Pero Moisés y Elías están reposando, están descansando. Pero es una prueba, una manifestación, una presencia en visión de que un día estarán ahí. Igual a Pedro se le aparece visión de alguien que baja con mucho lienzo, con muchos animales, y de repente desaparece. Y se refería a Cornelio y su familia. A eso se refería. También al apóstol Pablo se le aparece en visión
Un macedonio, dice. Un macedonio. Y más antes se le apareció en visión a Ananías. Pero Ananías estaba en otra parte, ¿no? Pero él vio a Ananías. A Ananías se le dijo, él ve a un hombre que se llama Ananías que pone la cabeza por él y ora. Pero Ananías está en otra parte, pero se vio esa imagen, aparece. Entonces son visiones. Entonces, todas estas cosas uno puede ir completando y ver que ahí pudo haber aparecido una manifestación de Dios y Saúl vio como si viera a Samuel diciéndole las mismas cosas de siempre. ¿Están entendiendo? Eso es lo más seguro que había ocurrido. Finalmente terminamos. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después que de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Y terrible lo que le espera a Saúl. A pesar de esto, no vamos a encontrar después de esto texto donde Saúl se arrodille, Señor, ore, clame, pida perdón. No encontramos esto. Eso es lo más duro que tiene hoy en día el cristiano tradicional. Cuando se da cuenta que ha sido abandonado por Dios, se rebela más contra Dios. Parece que tiene ayer rebelata contra Dios, ya podemos ver, mandar hacer, no, ajata, yeja. Nosotros por la gracia nomás vivimos, por la gracia nomás un día alcanzamos todas las cosas. En vez de tener ese corazón tan duro, podríamos humillar. Eso es lo que hacía David. David era lleno de errores. Error me meté, pero no dudaba para doblar su rodilla, inclusive mandar su cara en el suelo para clamar a Dios. Esa es la diferencia entre David y Saúl. Este tipo era muy orgulloso. Muy orgulloso. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna, en el estudio del primer libro de Samuel. Para cualquier consulta, 091 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.